Saludos hermanos, una vez más, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco en España, siguiendo adelante con este podcast y este tema de mi relación personal con mi cónyuge. En este día tengo conmigo a mi querido hermano, el más joven de nuestro equipo de Enlace Misionero, es su hermano Juan Garza Jr., hijo del pastor Juan de Dios Garza. Hermano Juan, gracias por estar con nosotros. Sé que estás muy ocupado, que hay una situación que requiere mucho de tu tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Sí, no, muchas gracias a usted por la oportunidad. Incluso gracias a todos, ¿verdad? Porque me tienen a bien el integrarme a este equipo y a usted por darme la oportunidad de charlar en este podcast. Amén. Pues estamos hablando antes de comenzar la grabación de un deseo que él tiene de compartir parte de su testimonio como matrimonio. Y yo creo que es muy buena idea, hermano, que nos compartas para poder después entrar a las preguntas que yo tengo. Y si no tenemos tiempo suficiente para entrar a todas las preguntas, no importa. Yo quiero escuchar ese testimonio y quiero que los que escuchen este podcast aprovechen la experiencia que tú has tenido y que seguro puede ser de mucha bendición. Sí, claro, pastor. Es que le comentaba que hablando de este tema en cuanto a los matrimonios y la relación específica entre nosotros como esposos, líderes, protectores, proveedores y con nuestra esposa. Y que me gustó la forma en que lo expresó mi papá y el pastor Ramos, porque yo también pensaba lo mismo, ¿no? Cuando estaban ellos en las pláticas, que la esposa viene a ser como una porción o extensión del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la tenemos junto a nosotros. Y es cierto, pero todo esto radica desde antes del matrimonio, desde el momento en que tú estás decidiendo con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y realmente sí podríamos decir que en algunos casos es una decisión, porque eh, nosotros cuando estamos jóvenes a veces experimentamos el enamoramiento y el estar enamorado o estar ilusionado conlleva tener emociones o sentimientos que uno solamente tiene y a veces no vemos todo un panorama que está enfrente de nosotros. Y el hecho de que tomemos una decisión no basada en lo que Dios tiene planeado para nosotros, sí repercute totalmente el resto de nuestra vida. Y si tú tienes un llamado, por ejemplo, que este era mi caso, yo desde un campamento tenía alrededor de 21 años más o menos, no, 20 años. Yo decidí rendirle mi vida a Dios. Y yo sabía, porque pues toda la vida he estado en la iglesia, ¿verdad? Prácticamente, que debo de buscar a alguien o debo de enfocarme a alguien o que Dios tiene a alguien con los mismos afines que yo. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y los años y yo llegué ya a tener, por ejemplo, yo estudié, trabajé, terminé el instituto bíblico también, tenía mi carro, ya estaba a punto de sacar mi casa y yo decía, oye, pues yo sigo soltero, ¿verdad? Ya mis papás estaban organizando una rifa o algo a ver qué, cómo salía. Pero, y yo mismo me decía, oye, pues es que realmente yo, pues no soy una persona a lo mejor que digas, tiene vicios, esto, lo otro, ¿verdad? Y yo ya tenía mis 26 años más o menos. Y tal vez podríamos decir, pues no estabas tan grande, ¿no? Pero con todos los jóvenes que yo me juntaba, yo era el más chico, entonces todos me ganan por 3 a 5 o 6 años y ya todos ellos se casaron a sus 22, entonces yo tenía como 18, 19 y ya los veía todos casados, algunos con hijos y por eso yo creo que yo pensaba que ya me estaba quedando, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo sucederá esto? Y yo empezaba a orar y decía, ay Dios, mira, a mí me gustaría una esposa que realmente eh, tuviera la,
la oportunidad de ella, o más bien que ya esté sirviendo con los niños, que le guste trabajar con niños, porque es una extensión, algo importante en las iglesias y en el ministerio. Yo decía, Dios, dame a alguien que también le guste la música y que sepa tocar música, de preferencia el piano es algo básico, fundamental en un ministerio también. Yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Dios, también me gustaría alguien que sepa otro idioma, el inglés, que lo hable, que sepa, alguien que haya estudiado algo teológico también, y que tenga el deseo de servir. Y dentro de esas cosas yo decía, pues Señor, alguien también que le guste el fútbol americano, a mí me gusta el fútbol americano, ¿verdad? Y que le entienda o algo que no me prohíba no verlo. Y yo pensaba eso y oraba de esa manera, ¿verdad? Y pasaban los años y no. Y una vez en una clase de escuela dominical un maestro nos dio algunos puntos y yo tomé una decisión de decir, bueno, yo voy a orar no por lo que quiero, sino por alguien que yo necesite y a una persona a quien yo pueda ser de bendición y que ella pueda ser de bendición para mí. Y yo oraba y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? A mí me gustaría una persona que te ame a ti desde antes de yo acercarme, porque a veces cuando somos jóvenes, con tal de quedar bien con alguien más, empiezas a involucrarte en la iglesia, a hacer cosas así, ¿verdad? Y yo decía, Dios, alguien que ya te ame, porque va a ser una convicción el servirte, ¿verdad? Y por eso el segundo punto era alguien que ya sirva, porque, por ejemplo, si una persona ama a Dios, me va a amar a mí, va a amar a mi familia. Una persona que ya sirve a Dios no lo va a hacer por quedar bien, va a ser una convicción y no va a servir por un tiempo determinado, sino que va a ser una decisión personal el servir a Dios en su vida. Y yo también decía, alguien que respete y que sea piadosa, ¿verdad? Que respete las cosas de Dios, que sea una mujer piadosa en su forma de ser, porque si respeta su autoridad, me va a respetar a mí, si respeta a Dios, va a respetar su iglesia y va a respetar el ministerio. Y esas eran las tres cosas que yo pedía, más un plus. Y el plus yo decía, pues que me guste y que yo le guste, ¿verdad? Y yo comencé a orar de esa manera. Y durante ese tiempo, recuerdo que había una maestra de nuestra iglesia que ella daba clases en una escuela cristiana. Y siempre me decía, oye, me gustaría presentarte a alguien, es una hija de un pastor y varias personas, ¿verdad? Decían de repente, hey, a ver si conoces a alguien. Y ella me decía, ya a mí me gustaría que la conozcas y mira, ella es hija de un pastor y así varias cosas que me platicaba, pero nunca coincidimos. Y en ese tiempo yo jugaba fútbol americano y decía, pues la voy a llevar a uno de tus partidos y así con varios jóvenes que se juntaban de la iglesia y que iban a ver los partidos cuando yo jugaba. Pero no, nunca coincidimos. Y luego la novia de un buen amigo mío, ella estudiaba con ella y yo no sabía, pero me decía, oye, te quiero presentar a alguien. Yo no sabía que era la misma persona. Y ya durante la plática me decía, mira, es ella y así, ya es hija de pastor y en San Nicolás. Y yo, ay, ya me suena esa historia, ¿verdad? Y hacía una reunión, por ejemplo, por cumpleaños de ella y no coincidíamos. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor no es ella, pero yo seguía orando de esa forma. Dios, mis padres siempre han orado por nosotros, por mí, por mi hermano. Y en ese inter de tiempo pasaron yo creo unos 4 años y nunca coincidimos y nunca hicimos por coincidir. Pero un día sus papás iban a cumplir 25 años de casados. Y ella, como su familia, algunos miembros de nuestra iglesia son amigos de ellos, llegó a nuestra iglesia junto con su hermano para entregar unas invitaciones a la boda. Ya ve que nosotros en la iglesia tenemos dos escuelas dominicales, la A y la B, y en el Inter comemos algo o preparamos algo. En el Inter yo fui a comprar los refrescos para comer. Y cuando voy bajando las escaleras, ella va entrando a la iglesia y ahí nos conocimos. Y yo decía, wow, cuántas veces me hablaron de ella, cuántas veces intentaron que coincidiéramos y nunca sucedió. Y platicando con mi esposa de ese tiempo y de ese día, ella me dijo algo, dice, es que
no estábamos preparados todavía. Y qué bueno que nunca forzamos nada porque tal vez no hubiéramos terminado bien porque estábamos inmaduros los dos. Entonces Dios tenía que trabajar en cada uno de nosotros y sin forzar nada. Y eso es bien importante porque a veces cuando uno se ilusiona con alguna señorita o algo, no ves todo el panorama y tú crees que Dios te está mandando señales, pero son cosas que tú mismo estás queriendo propiciar y que sucedan así, lo cual no es así. Tú estás haciéndote pensar a ti mismo que es la voluntad de Dios cuando no lo es. No necesitamos ayudarle a Dios, Él puede hacer todas las cosas posibles. Él tiene todos sus tiempos, todos son perfectos. No por nada la Biblia dice que todos los tiempos de Él son perfectos y que en Eclesiastés todo lo hizo hermoso en su tiempo y a su tiempo, y para todo hay tiempo. Y cuando intentamos jugar o ayudarle a Dios, es cuando cometemos esos errores que propician lo que es el matrimonio y cosas que suceden o no suceden en el matrimonio y que es totalmente directo lo que se ocasiona en el matrimonio. Amén. Has mencionado varios aspectos que creo que son sumamente importantes. Una de ellas es el tiempo del Señor, que escuchamos muchos, no sé si testimonios o que nos dicen acerca de jóvenes que están casi desesperados por casarse. Sí, sí, sí. Y luego el estar esperando no solamente el tiempo, sino desde luego la persona que Dios tiene para ti. Y también estaba pensando en lo importante que es que no solamente pues, las emociones son parte normal de cuando se despierta un interés por una persona. Yo recuerdo, pasé por ahí también. Sí, son emociones, pero creo que en la vida tenemos que tener cuidado de tomar decisiones en base a emociones. Porque estas cambian y tener mucho más cuidado en base a consejo de los padres, del pastor, porque el matrimonio es para siempre Claro, y sí. tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, me ha encantado el testimonio y la manera en cómo Dios guió todo. A veces a manera de broma digo que la gracia de Dios es muy grande porque estando nosotros feos nos dio esposas Sí. bonitas. Sí. Y Que fíjese, cuando precisamente eso que usted comenta es algo que yo llegué a ver, porque siempre cuando yo pedía consejo a mi papá y a mi mamá y platicaba con ellos, a pesar de que yo ya era un joven de 25, 26 años más o menos, porque me casé casi a mis 28 años, yo siempre los involucré a ellos porque yo quería la bendición de ellos y Dios siempre obra a través de las autoridades. amén. Y yo cuando la empecé a conocer a ella, yo me di cuenta de algo, pastor. Mire, las cosas que yo le pedí a Dios, por ejemplo, ella es hija de pastor, Mm, entonces ella ya estaba involucrada sirviendo en su iglesia desde antes que yo la conociera. ujú, Ella ama mucho a su familia, a sus padres, a sus hermanos, ama mucho en su tiempo a la congregación donde ella estaba. ujú, Y en tercer lugar, ella respetaba la autoridad de sus padres, respetaba las cosas de la iglesia ujú. y cumplía las tres peticiones que yo le pedía a Dios. Incluso el plus, ¿verdad? Que me gustara porque está muy guapa mi esposa. Y yo le gusté, no sé cómo, pero Dios es bien maravilloso. Bueno, la Ya, Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? sí, ¿verdad? Así que, bueno, pues de verdad que gracias por ese testimonio, mi hermano Juan, porque estoy seguro que jóvenes que escuchen esto va a ser de ánimo, de bendición, que basen una decisión tan importante, como dijimos, no en emociones, sino en la voluntad de Dios, consejo, papás. Y ahora que dijiste la edad que yo tenía, mira, yo acabo de cumplir 59 años Ajá, y para mí es un gozo poder seguir honrando a mis padres. Gracias a Dios todavía los tengo amén. y si hay maneras en que puedo honrarles,
pues ya no vivo con ellos, pero hay maneras de que se puede seguir honrando a los padres. Y una de ellas es escuchar su consejo, Sí, porque claro. es sabiduría, nos aman y desean lo mejor para nosotros. Así que Así muy, muy es. importante. Hermano, yo sé que tú, en el ministerio que tú tienes, hay bastante ocupación, estás a cargo de diversos ministerios, ayudando, apoyando a tu padre. Eh, la primera pregunta, y no sé si vamos a poder cubrir más preguntas, no importa porque el comienzo ha sido sumamente importante, lo que has comentado, lo que nos has dado testimonio. Pero, ¿cómo compaginas tú todas estas ocupaciones con tu relación con tu esposa? Porque yo creo que es un tema muy importante, que a veces el ministerio puede absorber tanto que si no tenemos claras las prioridades, podemos hacer daño a nuestra esposa. Sí, claro. Y de hecho, mire, por eso yo quería comenzar con esto en cuanto a mi testimonio, porque ¿Mm? cuando yo apenas empecé a comenzar a platicar con ella, yo abordaba literalmente el tema del futuro, porque yo le preguntaba a ella, oye, ¿y tú cómo te ves en ciertos años? ¿Tienes un llamado de Dios? ¿Cuáles son tus expectativas? Uh -huh. Y ella, y tocábamos literalmente esos temas desde antes de ser novios. Y, y ella me dijo algo bien claro, que ella quería servir a Dios y que ella tenía en su corazón siempre el casarse con alguien que sirviera a Dios o que tuviera el llamado de servir a Dios. Y eso para mí fue vital y fundamental, Uh -huh. porque yo a futuro pensaba, si es por querer quedar bien o algo así, se va a cansar. En algún momento ya no va a querer, no lo va a seguir haciendo. Y yo me adelantaba y le decía, oye, ¿y si Dios nos da la oportunidad de algún día de que tengamos hijos o que tú tengas hijos? Y yo le preguntaba así, ¿qué sería de tus hijos si te casas con un pastor, con un misionero? Y algo que ella me dijo es vital y que hoy en día se está cumpliendo. Porque ella me dijo, yo estudié la carrera que estudié, yo me estoy preparando en lo que estoy haciendo, yo estoy trabajando actualmente en el colegio en donde estoy, porque si Dios llama a mi esposo a algún lugar, yo le puedo dar clases a mis hijos. Uh Y yo me preparé para ser la maestra de mis hijos. -huh. Porque yo le decía, imagínate que un día Dios llame a tu esposo a un lado, o que estén en otro lado, o que tu esposo viaje haciendo viajes misioneros, ¿cómo le harías? Y ella dice, yo por eso estoy preparándome desde ahorita para yo ser maestra de mis hijos. Y sí, literalmente eso ha hecho mi esposa. Desde que dejamos de tener a los niños en colegios privados y decidimos servir al Señor haciendo viajes misioneros, yendo a diferentes lugares, ella ha hecho un excelente trabajo con los niños. Y no conforme con ellos, Dios había puesto en el corazón desde el pastor Daniel Jones, que fundó la iglesia, el tener una escuela cristiana. No se llegó a concretar, pero ahora con la visión de mi papá al frente en la iglesia pastoreando, él sentó las bases para decir, hay que abrir una escuela cristiana. Y mi esposa, por 2 años y medio antes de aperturar, fue la que se encargó de hacer todo el proceso, planeaciones, los grados, que tenemos multigrados, y de hacer un colegio que llevara un plan, obviamente como lo marca la educación mexicana, pero adecuado a una escuela bilingüe y cristiana. Y es bien, bien maravilloso, pastor, el hecho de que mi esposa y yo podamos trabajar en conjunto. Y ahorita estamos desvelándonos y picando piedra porque es algo nuevo, pero, por ejemplo, si yo le enseñara ahorita, aquí estamos en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos, casi no tenemos espacio en la mesa, y tenemos otra mesa igual también, donde estamos haciendo toda la compilación de todos los libros que se van a llevar para este ciclo. Estamos nosotros, entre mi esposa y yo, diseñamos el material para nuestro colegio,
tomando como referencia otras cosas y nos involucramos los dos en el servicio, por ejemplo, de la plantación del colegio. Ella me Ujú. ayuda mucho también en los viajes misioneros, en la organización, en ver cosas que falten, encargándose de la cocina. Entonces, yo siempre he tenido esa bendición de que desde que platicamos cuando éramos novios o antes de ser novios, siempre yo viendo a futuro cuáles eran sus intenciones, cómo era su servicio a Dios, cómo ella involucrarse y de esa manera podemos estar juntos sirviendo a Dios, haciendo equipo. Y sí, sí es difícil porque eh, pues es un ministerio nuevo, ¿verdad? Es una plantación de algo nuevo, pero estamos ambos trabajando en conjunto y eso me ha ayudado mucho porque es una bendición el poder tener a mi esposa no solamente como matrimonio, sino también en el ámbito espiritual y en Mm. el ámbito laboral, trabajando a la par con ella. Es incansable y es una gran bendición que podamos complementarnos el uno al otro. Amén. Escuchándote, hermano, fíjate que pienso, nos sorprendemos cuando disfrutamos de las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Claro, Pero es normal que como humanos que somos, cuando Dios obra cosas maravillosas, es normal que nos sorprenda. Pero pensando en todo esto es como resultado de haber sido obediente, de haber buscado su voluntad, y ahora estás disfrutando del fruto de haber confiado en Dios en la elección de la persona que sería tu esposa. claro. Porque, porque Él se encarga de prepararnos, Él lleva a cabo su labor perfecta y a ti te preparó de una manera, a tu esposa de otra manera, y ambos estabais buscando la voluntad de Dios y Dios les ha unido. Y ahora el resultado nos asombra de ver estas cosas preciosas pasando, pero simplemente es el resultado de obedecer al Señor. Sí, Eh, así es. yo me pongo a pensar cuántos jóvenes, eh, por no escuchar consejo, por desesperarse, por buscar su propia voluntad, pierden precisamente el gozo de ver la voluntad de Dios y el plan de Dios cumplido en sus vidas, precisamente por andar haciendo su propia voluntad, ¿no? Y Ayudarle a Dios, así le digo yo. exactamente, es como Dios no necesita nuestra ayuda, necesita, como tú bien dijiste, tu obediencia. Exacto. Es lo que Él busca de ti, de mí, ser obedientes, y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, pues claro que vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Que es lo que Sí, enseña la Escritura. Así que, bueno, en sí, todo lo que has estado comentando, yo creo que son las respuestas a las preguntas que, que te envié y que quería yo tratar. Pero quisiera preguntarte esto. Eh, Me ha encantado ver lo que tu esposa ha venido a hacer para ti, esa ayuda idónea. sí. Es de lo que hemos hablado también. ¿Qué tan importante o qué tan enriquecedor puede ser el consejo de una esposa piadosa? No, es fundamental y súper importantísimo, diría yo, porque cuando tenemos de nuestro lado a una persona que consideramos que su opinión es muy importante, que su consejo es muy importante, Uh -huh, pero esa persona no tiene a Cristo en primer lugar, yo creo que sus consejos no serían los más acertados o adecuados. uh -huh, Yo doy gracias a Dios porque mi esposa siempre piensa de una manera cristiana, siempre uh piensa de una manera de cómo no hacer algo incorrecto delante de Dios, cómo buscar la voluntad de Dios. Y, -huh, y pienso que eso
como decía el pastor Ramos y mi papá, ¿verdad? Es ese instrumento que usa Dios como el Espíritu Santo ahí obrando a un lado de nosotros, Ujú, diciéndonos y advirtiéndonos y animándonos de una manera correcta y ujú, que viene de parte de Dios. Y muchas veces cuando nosotros como varones no le damos el lugar que nuestra esposa tiene, que nosotros no proveemos, que nosotros no protegemos, que nosotros no procuramos, es cuando a veces nuestra esposa comienza a pensar cosas distintas o se siente aislada o se ujú, siente como un objeto más dentro del hogar, como la mesa, como el sillón, como ujú, no sé, otra cosa, ¿verdad? Y es cuando a veces piensan cosas y al momento de pensar o imaginarse ellas cosas, cuando nosotros estamos en algún lado o haciendo algo incorrecto o no digo algo malo de pecado, sino algo que probablemente una decisión que no sea la mejor, ujú, pero ella no está ubicada en una situación espiritual correcta, tal vez no podríamos recibir el mejor consejo que ujú, podríamos tener. ujú, ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de descuidar esa relación con nuestra esposa, no solamente estamos descuidando esa relación, sino estamos descuidando nuestro primer ministerio y estamos fracturando algo muy emocional dentro de ellas. ujú, Porque un hombre es más simple, un hombre es más eh, de cosas más de hacer, práctico, no sé, pero la ujú, mujer es más sentimental, emocional y sí o sí necesita ese cuidado de parte de nosotros, esa ujú, atención de parte de nosotros. Y a veces esas pequeñas cosas que no las notamos o las dejamos pasar, pueden hacer que la misma relación entre la pareja no esté bien y ujú, aparte de eso, que nuestra esposa emocionalmente y espiritualmente no esté en el nivel que debería estar en su relación con Dios. ujú, Y eso es una cuestión que es secuencial, que se va fracturando. Entonces, es muy vital el consejo de una esposa que se siente amada, de una esposa que se siente protegida, de una esposa que está en comunión con Dios, ujú. porque Dios obra mucho a través de nuestras esposas. La verdad, muchas cosas del ministerio, si llegan a salir bien, no es tanto porque Dios nos ayudó a nosotros, sino porque Dios puso a nuestra esposa y a través de ella recibimos la Amén. ayuda, el consejo. A Ujú, veces uno no se da cuenta de unas cosas y ellas están en más cosas que nosotros y hey, ten cuidado por acá, mira ujú. esto, no hagamos esto, hay que hacer esto. Y sí, realmente es muy vital el tener una esposa piadosa y su consejo que sea un consejo cristocéntrico. Amén. Amén. Pues hermano, ha sido muy interesante escucharte y el testimonio que nos diste, escuchar tu respuesta a las preguntas que te hice. Y yo creo, de verdad, creo que hace falta muchísimo que jóvenes no estén tan preocupados ni por el tiempo, ni por el aspecto, vamos a decir, físico, pero sí el espiritual, Sí, y que busquen estar en la voluntad de Dios, que busquen la dirección del buen consejo y desde luego honrar a los papás, al pastor. Un buen pastor siempre va a buscar el beneficio de sus jóvenes. Así que gracias, hermano, por tan interesantes comentarios en esta entrevista. Yo creo que da para mucho más. El tiempo se nos ha terminado, pero en el futuro seguramente tendremos más oportunidades de hablar de un tema tan importante como es
de mi relación con mi cónyuge, entendiendo cosas básicas como lo que hemos dicho en esta entrevista. No sé si hay alguna cosa más que quisieras añadir antes de despedirnos. No, pues agradecerle por esta oportunidad y también por su amistad, porque es algo valioso el contar con personas como usted. Pues gracias, hermano. La verdad es que, como bien sabes, si algo bueno hay en uno es la pura gracia de Dios. Así que gloria al Señor. Y bueno, pues voy a despedir la entrevista y vuelvo enseguida contigo. Gracias una vez más por tu tiempo y que el Señor te bendiga. Amén, gracias igualmente.